3230 apilado de las 10.000 leyes. 1. Este cuerpo espiritual era Chen Lingsu. La otra parte claramente conservó su conciencia. Actualmente, entre las almas de las potencias con las que An Fei se había topado y que no necesitaban colarse, no había más de 5 capaces de hacer lo que Chen Lingsu hacía. Obviamente, la fuerza de estas personas probablemente no era tan simple como la de los dioses. Chen Lingsu podía herir gravemente a un dios con una sola flecha, por lo que era muy probable que su fuerza alcanzara el nivel de asesinato de dioses. En otras palabras, era muy probable que las personas con las que se había topado fueran potencias de nivel asesinato de dioses. Chen Lingsu llegó pronto al puente de jade verde. Levantó la mano con suavidad y una mariposa apareció en la punta de sus dedos. Al instante, la mariposa batió sus alas y una gran cantidad de poder divino la envolvió. Pero entonces, Chen Lingsu se dio por vencida. Miró a su alrededor. An Fei, ¿estás ahí? La fuerza de Chen Lingsu parecía estar reprimida, por lo que no podía ver el camino del renacimiento desde la puerta de la vida y la muerte a simple vista. Pero como maestra del camino de la reencarnación, An Fei sí podía. Chen Lingsu lo llamó de repente. An Fei se quedó atónito por un momento y respondió, sí. Silbido. An Fei llegó al frente del puente de piedra de jade verde y no pudo evitar preguntarse, Mayor, ¿hay algo más que pueda hacer por usted? Chen Lingsu no se sorprendió en absoluto al ver a An Fei. En cambio, dijo sin rodeos, ¿acaso no has dominado por completo el camino de la reencarnación? ¿Eh? ¿Por qué dices eso? Chen Lingsu miró al equipo y dijo, solo hay 3 filas. ¿Cuánto tardarán todas estas criaturas en reencarnarse? ¿No pueden ampliar las filas? Al ver que An Fei se rascaba la cabeza con expresión confundida, Chen Lingsu no pudo evitar decir, parece que no sabes mucho sobre el camino de la reencarnación. Si lo controlas, deberías tener una forma de expandirlo y cambiar su forma. Por ejemplo, la anchura, la longitud, la fuerza del fuego infernal e incluso la presión sobre la divinidad y las leyes. An Fei arqueó las cejas. Ah. Mayor, ¿sabes cómo dominarlo? Chen Lingsu negó levemente con la cabeza. No lo sé, pero sé que alguien recorrió el camino de la reencarnación. Parece ser diferente del camino de la reencarnación actual. Por cierto, ¿lo has visto? Chen Lingsu, como era de esperar, señalaba a Lida Oji. Sin embargo, An Fei no percibió ninguna anomalía en la horquilla de mariposa, así que nadie llamado Lida Oji había cruzado el puente de jade verde hasta el momento. An Fei negó con la cabeza. Todavía no, pero aún hay muchos maestros fuertes haciendo cola para entrar en el ciclo de la reencarnación. Quizás se haya quedado atrás. Chen Lingsu frunció el ceño levemente. ¿Te importa si me quedo aquí un rato? An Fei miró a Chen Lingsu. Aunque aún no había cruzado el puente, el poder de las leyes en su cuerpo también estaba siendo absorbido por el río, pero no tan rápido como después de subir al puente. An Fei dijo. Mayor, aunque esté de acuerdo, me temo que no te quedarás mucho tiempo. Después de que tu divinidad y el poder de las leyes se agoten, perderás el conocimiento. Chen Lingsu negó levemente con la cabeza. No puedes darme el poder para quedarme aquí. El corazón de An Fei se conmovió. Desconocía su habilidad. Sin embargo, tras el recordatorio de Chen Lingsu, An Fei intentó comunicarse de inmediato con el puente de piedra de jade verde. Inesperadamente, esta vez sintió algo realmente diferente. Parecía que algunas reglas se reflejaban en su mente. En ese momento, pareció comprender muchas reglas de funcionamiento del camino de la reencarnación. Lo primero que An Fei percibió fue que el camino de la reencarnación tenía reglas que suprimían todo poder, divinidad y ley. Incluso si un dios entraba en el camino de la reencarnación, era solo un alma pura esperando reencarnar aquí. Sin embargo, la supresión del camino de la reencarnación no era absoluta. Por ejemplo, el poder que utilizaba para suprimir las leyes era para derretirlas, no para privarlas de inmediato. Por lo tanto, había potencias de nivel divino que apenas podían proteger una pizca de divinidad con algunos tesoros de ley. Mientras estos tesoros de ley pudieran apoyarlos con éxito en el camino del renacimiento, la pizca de divinidad y los recuerdos se preservarían. Además, quien entraba en el ciclo de la reencarnación solía no tener recuerdos después de reencarnar. Incluso si conservaba sus recuerdos, estos solo se almacenaban en lo más profundo de su alma y debían esperar la oportunidad de despertar. Esta oportunidad podía ser la ocurrencia de un evento o alcanzar cierto nivel de fuerza.
Sin embargo, había una excepción, que era que algunas personas podían retener completamente sus recuerdos y entrar en la reencarnación si controlaban un tesoro de nivel tesoro de la naturaleza o un tesoro de tipo ley que fuera lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, de esto se desprende que el camino de la reencarnación era muy poderoso, pero no estaba completamente libre de lagunas. Además, el camino de la reencarnación podía ser largo, corto, ancho o estrecho. Podía ajustarlo a su voluntad. Sin embargo, esto requería ciertas condiciones, las cuales estaban relacionadas con la cantidad de leyes que acumulaba. ¿Eh? ¿El camino de la reencarnación está realmente relacionado con mi propia fuerza? Anfei percibió claramente que el camino de la reencarnación parecía tener otros poderes, pero no podía activarlos. Y ahora, los poderes que mostraba el camino de la reencarnación parecían ser solo sus poderes básicos. Resultó que solo había abierto el camino de la reencarnación, pero aún no podía controlarlo ni podía hacer cambios en las reglas. Con un pensamiento de Anfei, el camino de la reencarnación se ensanchó a una velocidad visible. A medida que el camino de la reencarnación se ensanchaba, los cuerpos espirituales que solo podían esperar en el fuego infernal se precipitaron de inmediato. Al principio, la escena era un poco caótica, pero en un instante, se formaron filas. 3.231 apila 10.000 leyes, 2, al final, un total de 391 colas aparecieron en el camino de la reencarnación, lo que significaba que Anfei ya había apilado 391 leyes. Anfei estaba rebosante de alegría. No estaba mal. A esa velocidad, cuando estas criaturas pisaran el puente de jade verde, caminaran hacia la puerta del renacimiento y comenzaran a reencarnar, en un año, más de 10.000 millones de criaturas entrarían en el ciclo de la reencarnación. Sin embargo, Chen Lingsu negó con la cabeza. Muy pocos. ¿Cuántas criaturas pueden entrar en el ciclo de la reencarnación en 10.000 años con tan pocas filas? Anfei calculó con los dedos y frunció el ceño levemente. Chen Lingsu tenía razón. Ahora el camino de la reencarnación fluía con claridad. A esta velocidad, no más de 10.000 millones de criaturas podían entrar en el ciclo de la reencarnación en un año, y solo 100 billones de criaturas podían entrar en el ciclo de la reencarnación en 10.000 años. Esta cifra parecía bastante exagerada. Sin embargo, esta era la reencarnación de todas las criaturas de todas las razas. En el reino del mar, había más de billones de criaturas. Y esto era solo en el reino del mar. ¿Qué hay de las tierras de origen en el mar de las estrellas o de las diversas criaturas que habían vivido allí? Por lo tanto, las palabras de Chen Lingsu eran ciertas. Anfei dijo: por ahora, solo puedo ampliar el camino de la reencarnación hasta cierto punto. Mayor, puedo dejarte quedarte aquí, pero no puedes cruzar el puente. Una vez que lo cruces, no habrá vuelta atrás. Chen Lingsu asintió levemente. Gracias. Ve a lo tuyo. Esperaré aquí un rato. Cuando ningún dios entre en el ciclo de la reencarnación, yo también me iré. Anfei asintió levemente. Con un pensamiento suyo, el río dejó de absorber la divinidad y las leyes de Chen Lingsu. En cuanto a Anfei, no perdió más tiempo. Saltó al río, llegó al pie del puente, se sumergió por completo en el agua y comenzó a bañarse y a cultivar. Dado que su acumulación de leyes podía ampliar el camino de la reencarnación, para liberar las almas de esta enorme cantidad de criaturas, naturalmente comenzó a acumular leyes. Además, su ley original ya estaba establecida. Era hora de que alcanzara la etapa final del nivel inmortal. En el fondo del agua, Anfei sintió que infinitas leyes fluían en su cuerpo. Eran tantas que la cantidad y los tipos de leyes superaban con creces sus expectativas. No me extraña. Anfei lo comprendió de inmediato. No es de extrañar que el hermano mayor dijera que, tras establecer su ley original, podía abrir el camino de la reencarnación. Esto se debía a que, una vez abierto el camino de la reencarnación, podía acumular la mayor cantidad de leyes en el menor tiempo posible. Feng Yu se había jactado antes de que había miles de leyes que acumular. Pero ahora, eran más que miles. A medida que más y más personas cruzaban el puente de jade verde, el poder de las leyes en el río se intensificaba cada vez más. Gracias a la claridad del paso del tiempo, Anfei pudo calcular la velocidad con la que acumulaba leyes. En tan solo un mes, alcanzó las 3.700. Anfei estaba confundido. La velocidad con la que se acumulaban las leyes era increíble. Justo cuando Anfei estaba a punto de continuar apilando leyes, de repente escuchó a Chen Lingsu hablar. ¿Cómo se atreven, ladrones de la raza eterna? ¿Cómo se atreven a entrar en el camino de la reencarnación?
Chen Lingsu, la flecha asesina de Dios. ¿La apertura del camino de la reencarnación tiene algo que ver contigo? Chen Lingsu resopló. Tanto si tiene algo que ver conmigo como si no, ya que ustedes dos se atreven a entrar en el camino de la reencarnación, están cortejando a la muerte. Los dos se miraron, y uno de ellos dijo. Chen Lingsu, en este camino de la reencarnación, tú y yo no tenemos fuerzas, pero solo tenemos tesoros espirituales para protegernos. ¿Cómo puedes detenernos? Otra persona se burló. Aunque seas un asesino de dioses, ahora solo eres una persona común y corriente. Tenemos sangre divina otorgada por el dominador. Aunque te esfuerces al máximo, no podrás vencer. Por lo tanto, te aconsejo que te apartes del camino. Interesante. ¿Dos dioses vinieron aquí a morir? En ese momento, la voz de Anfei sonó tranquila. Anfei saltó inmediatamente del río y apareció en el puente de jade verde, con los ojos ligeramente fríos. Vio que entre las cejas de ambos, florecía una extraña gota de sangre, que apenas podía resistir el poder de succión del río. Las comisuras de la boca de Chen Lingsu se curvaron ligeramente al decir. Estas dos personas probablemente sean espías que quieren entrar en el camino de la reencarnación para investigar. Si se les deja a su suerte, conservarán toda su conciencia y entrarán en el ciclo de la reencarnación. En ese momento, incluso podrían acechar entre la miríada de razas. En momentos críticos, sin duda serán traidores. Al ver a Anfei saltar del río, los dos se sintieron inmediatamente renovados. Uno de ellos parpadeó. ¿Abriste el camino de la reencarnación? El cuerpo de la otra persona rebosaba de divinidad. Parecía tener planes de atacar en el camino de la reencarnación. Anfei pensó. Imposible. ¿Cómo puede alguien que entra en el camino de la reencarnación conservar aún su fuerza? Si es así, ¿no podría el dominador de la raza eterna matarme al instante si viniera en persona? Además, según las reglas que conocía, en el camino de la reencarnación, su fuerza quedaría completamente suprimida. Como mucho, podrían conservar un rastro de divinidad. En otras palabras, algo andaba mal con las dos gotas de sangre entre sus cejas. Con un pensamiento de Anfei, el río debajo del puente creció y rodó hacia ellos dos. Sin embargo, bajo la corriente del río, las dos gotas de sangre brotaron con una luz deslumbrante. Parecía ser una ley que podía resistir las reglas del camino de la reencarnación. Los dos se sorprendieron al principio, pero luego se llenaron de alegría. Uno de ellos se burló. Ya que conoces nuestra historia, deberías saber que el árbol divino del linaje es comparable al camino de la reencarnación. No importa quién seas, ¿quieres destruirnos con las reglas? Sigue soñando. Vamos. 3232 apila las 10.000 leyes. 3. Los dos ignoraron el ataque de Anfei y corrieron hacia el puente de piedra de jade verde. Anfei estaba desconcertado. Como maestro del camino de la reencarnación, ¿no merece respeto? En vida, eran dioses. ¿Pero no ven lo que es este lugar? Después de morir, aún quieren comportarse con arrogancia e incluso intentar entrar en el camino de la reencarnación. Esto es un poco ridículo. Por supuesto, sabía que el árbol divino del linaje también era bastante extraordinario, pero después de todo, era solo un sustituto del camino de la reencarnación. Incluso si no podía controlar completamente el camino de la reencarnación ahora, ¿podrían las reglas de un sustituto realmente resistir las reglas básicas del camino de la reencarnación? En el momento en que ambos pisaron el puente de jade verde, sus reflejos quedaron grabados en el río. Anfei pudo sentir una gran cantidad del poder de la ley siendo arrastrado por el río. Cuando estaban a mitad de camino del puente de piedra de jade verde, la cuenta de sangre se atenuó un poco, pero esta cosa no parecía ser de bajo nivel. El rostro de Anfei cambió ligeramente. De verdad no podía resistirse. En ese caso, si ese poderoso dominador de la raza eterna viniera, ¿no sería incapaz de detenerlo? Los dos bajaron los escalones y el poder de la cuenta de sangre solo se redujo a la mitad. De inmediato, Anfei ya no pudo quedarse quieto. ¿Cómo pudo permitir que esto sucediera? Aunque no le importaba que un cuerpo espiritual de nivel divino recorriera el camino de la reencarnación con recuerdos completos, esto definitivamente no incluía a la raza eterna. Cuando ambos estaban a solo 2 o 3 pasos del suelo, Anfei finalmente actuó. En el camino de la reencarnación, el poder de todas las criaturas fue suprimido, pero él fue la excepción. En ese momento, Anfei activó su gran Dao original y el Ragnarok, tratando de penetrar sus almas. Sin embargo, Anfei se sorprendió al descubrir que su fuerza no podía con ellos. Su poder fue completamente bloqueado por la divinidad contenida en las dos gotas de sangre. ¿Eh?
Los dos parecían nerviosos al principio, pero después de ver el ataque de Anfei, se sintieron aliviados. Uno de ellos dijo: así que apenas has alcanzado el poder de combate de un gran monarca. Ni siquiera tienes divinidad, pero aún así quieres penetrar el alma de un dios. Eres un completo estúpido. Anfei lanzó miles de golpes, pero al final fueron inútiles. Ni siquiera pudo debilitar la gota de sangre. Uno de ellos dijo: no malgastes tu esfuerzo. Este poder es el poder de un dominador. ¿Cómo puedes tú, un gran monarca mediocre, sacudirlo? Los dos parecían aún más relajados. Aunque se vieron obligados a entrar en el ciclo de la reencarnación, hacía un momento les preocupaba que el guardián del camino de la reencarnación los matara. Pero ahora parecía que esta misión era inesperadamente fácil. Además, ya habían memorizado la apariencia de Anfei. Una vez que despertaran sus recuerdos, sería solo cuestión de tiempo para encontrarlo. ¿Dominador? Anfei dijo ferozmente. Incluso si tu dominador viene en persona, tendrá que morir aquí hoy. Anfei agitó su mano y la cadena divina de aplicación de la ley se extendió en espiral. Cuando apareció la cadena divina de aplicación de la ley, los dos finalmente cambiaron sus expresiones. Una mirada feroz cruzó el rostro de Anfei. Me alegra que lo sepas. Ya que puedes bloquear el camino de la reencarnación, veamos si puedes bloquear la cadena divina de la ley. Confinamiento. Cualquiera que estuviera prisionero de la cadena divina de la ley no podía liberarse a menos que se le declarara inocente. Su cuerpo y alma quedarían completamente aprisionados. En el camino de la reencarnación, incluso el poder de combate de un dios era prácticamente suprimido. Era casi imposible evadir la cadena divina de la ley. Por lo tanto, cuando apareció la cadena divina de aplicación de la ley, sus expresiones cambiaron drásticamente. A la cadena divina de la ley no le importaba si eran dioses o gente común. Se abalanzó sobre ellos, impidiéndoles resistirse. Anfei se burló. ¿Y qué si son dioses? Ya que se atreven a interferir en mi camino de la reencarnación, prepárense para morir. Zumbido. La prisión divina de la creación apareció inmediatamente sobre sus cabezas. Sin embargo, cuando Anfei vio el veredicto mostrado por la prisión divina de la creación, no pudo evitar quedarse boquiabierto. La voz de Anfei era majestuosa. Soy el guardián de la prisión divina, Anfei, el dios Bennu, el dios Qianxi. Ustedes dos son pecadores de la raza eterna. Robaron el fruto de la tribulación divina de todas las razas y traicionaron y coaccionaron a todas las razas. Serán condenados a muerte. Anfei no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Como era de esperar de la prisión divina de la creación. Estas personas podrían haber cometido otros pecados, pero la prisión divina de la creación no dio más detalles. Fueron sentenciados directamente a muerte. Este era el castigo para los traidores. Sin darles a los dos dioses la oportunidad de objetar, dos pilares de luz color sangre descendieron de la prisión divina de la creación y envolvieron a los dos dioses. Las almas remanentes de estas dos personas se fueron desintegrando a una velocidad visible hasta desaparecer por completo del puente. Anfei sintió un ligero alivio. Por suerte, la prisión divina de la creación estaba en sus manos. De lo contrario, no podría hacerles nada a los dos dioses. Sin embargo, esto aumentó enormemente su confianza. Al menos en el camino de la reencarnación, era absolutamente invencible. Ni siquiera un experto en el nivel de asesinato de dioses podría resistirse. Pero si se trataba de un dominador, Anfei no estaba seguro. Si su enemigo realmente estaba a ese nivel, no sabría si la prisión divina de la creación podría reprimirlo. Tras la completa desaparición de las almas de los dos dioses, Anfei no recuperó la cadena divina de la ley, sino que le dijo: ahora bien, aún no he dominado por completo el camino de la reencarnación. Por favor, ayúdenme a protegerlo. Aplasten a cualquiera que tenga una gota de sangre entre las cejas como esos dos. Son todos traidores de las 1000 razas. 3233 apilado 10.000 leyes. 4. Anfei creía que la raza eterna no enviaría potencias de nivel divino al camino de la reencarnación una y otra vez. Sin embargo, debía ser cauteloso. Sin embargo, si la raza eterna no hubiera usado la perla de sangre, sino las túnicas Dao, los pergaminos Dao y los tesoros mariposa de los dioses anteriores, no habría podido hacer nada. Esto se debía a que no podía usar la cadena divina de la ley para detener a todos los dioses. Después de todo, pocos dioses eran inocentes ante la cadena divina de la ley. Si la cadena divina de aplicación de la ley encarceló y sentenció a todos los dioses, ¿qué sentido tenía abrir el camino de la reencarnación?
Por lo tanto, An Fei sabía que solo podía tomar precauciones primero y apostar a que la raza eterna no enviaría otra potencia de nivel Dios por el momento. Bajo el puente, Chen Lingsu seguía allí de pie. An Fei suspiró para sus adentros. Al ver a Chen Lingsu, inexplicablemente sintió que esta diosa era muy similar a Ximen Linglan. Si tuviera una oportunidad en el futuro, definitivamente la ayudaría a encontrar a Lida Oji. An Fei preguntó. No ha venido, ¿verdad? Chen Lingsu negó con la cabeza levemente, luciendo tranquila. An Fei la consoló. Como no ha llegado al camino de la reencarnación, puede que no haya muerto. ¿No dijiste que fue a un lugar? Quizás ese lugar excedía el alcance del camino de la reencarnación. Chen Lingsu asintió y dijo inmediatamente. ¿Está resuelto? Está resuelto. Chen Lingsu dijo. Menos mal que ya está resuelto. Aunque no eres débil y tu poder de combate es suficiente, sigues siendo relativamente débil. El dueño de la olla de purificación demoníaca, el maestro del camino de la reencarnación, el guardián de la prisión divina de la creación y el emperador de la raza humana, estas identidades deciden que no puede ser tan débil. Hazte más fuerte pronto, o me temo que será demasiado tarde. An Fei asintió levemente, hizo una pausa y finalmente dijo. Si aún no viene, mejor entra primero en el ciclo de reencarnaciones. Quizás después del ciclo de reencarnaciones, él vendrá a ti antes de que tus recuerdos despierten por completo. Chen Lingsu sonrió. Eso espero. Esperaré un poco más. An Fei no la persuadió más y se hundió nuevamente hasta el fondo del río. Un año después, el número de leyes acumuladas por An Fei había superado las 36.800. An Fei sintió que podría haberse convertido en una ley por completo. Habían pasado menos de 3 años. A An Fei no le importaba cuántas leyes pudiera acumular. Simplemente las acumulaba una y otra vez. Ya que tenía las condiciones para acumular infinitas leyes, ¿por qué no? Si se tratara de cualquier otra persona, no se habrían atrevido a esperar tal velocidad de acumulación de leyes. Sin embargo, mientras acumulaba leyes, An Fei también se preguntaba, ¿qué podía hacer con tantas? Tras acumular más de 100 leyes, estas se volvieron incompatibles. En ese momento, An Fei había acumulado casi 100.000 leyes. De no ser por la supresión de la ley de la vida y el poder de la muerte, habría estallado hace mucho tiempo. Quizás se habría transformado en las leyes de los cielos y se habría disipado entre el cielo y la tierra. Zumbido. Ese día, cuando An Fei acumuló hasta 100.000 leyes, sintió de repente que su cuerpo ya no las absorbía. Incluso si el poder de las leyes entraba en su cuerpo, fluía inmediatamente. ¿Lleno? An Fei se quedó atónito. ¿100.000 leyes era su límite? En ese momento, An Fei sintió que cada célula y cada gota de carne de su cuerpo se fusionaba con el poder de las leyes. Parecía que había demasiadas leyes acumuladas, tantas que cada gota de su sangre ahora contenía infinitas leyes. De hecho, ya no podría llamarse sangre, sino sangre de leyes. Mal. Voy a hacer un gran avance. An Fei sintió que la energía de su cuerpo se consumía rápidamente. Aunque las 100.000 leyes fueron suprimidas, cuando el número de leyes acumuladas alcanzó las 100.000, pareció surgir una nueva fuerza. Este poder tomó la iniciativa de absorber la energía de su cuerpo. Zumbido. An Fei dejó de acumular leyes inmediatamente. Sabía que la oportunidad había llegado, y las acumuló hasta que estuvo a punto de lograr un gran avance. En ese momento, Chen Lingsu ya no estaba frente al puente de jade verde, pues ninguna potencia divina reencarnaba en el camino. Obviamente, no pudo encontrar a la persona que tanto esperaba. Finalmente, reencarnó con arrepentimiento. En ese momento, había hasta 100.000 colas en el camino de la reencarnación. A esta velocidad, unos 3 billones de criaturas reencarnarían cada año. En realidad, esta cifra no era mucha. En el vasto mar de estrellas, el nacimiento de 3 billones de criaturas al año no era nada. Sin embargo, An Fei no tenía tiempo para preocuparse por eso ahora. La oportunidad había llegado. Tenía que abrirse paso ahora. 3234 Conviértete en un gran monarca. 1. An Fei abandonó el camino de la reencarnación. Cuando reapareció en el cementerio de los dioses, este ya estaba vacío. De repente, el rostro de An Fei cambió ligeramente. Chen Lingsu y los demás fueron muy audaces. Lo dejaron entrar al cementerio de los dioses, pero no le dieron forma de salir. ¿Sabían que podía usar la puerta sin distancia? Examinó a su alrededor con su percepción y descubrió que la personalidad divina de Chen Lingsu había desaparecido, junto con su arco. No pudo evitar preguntarse si alguien podría llevarse estos tesoros consigo al camino de la reencarnación.
Él no quería sus tesoros pero simplemente tenía curiosidad. Después de todo, aunque le pusieran el arco delante, no lo tomaría. Chen Lingsu y los demás habían reencarnado. Una vez que despertaran sus recuerdos o no estuvieran dormidos, sin duda encontrarían la manera de recuperarlos. Ya le habían hecho un tablero de ajedrez de la creación. Ni siquiera pudo desenterrar sus raíces. An Fei estaba a punto de invocar la puerta sin distancia, pero luego sintió la invocación de la prisión divina de la creación. Con un pensamiento, An Fei entró en la prisión divina de la creación. Tan pronto como An Fei entró en la prisión divina de la creación, de repente sintió que apareció una puerta en la parte trasera de la cárcel de los monarcas. De repente, An Fei pensó en algo. Sí, cuando la prisión divina de la creación sentenciaba a un dios, este podía ingresar al segundo nivel de la prisión divina de la creación. Antes de que An Fei pudiera subir al segundo piso, escuchó la voz ansiosa del anciano. An Fei, esta puerta lleva 3 años abierta. ¿Por qué no has venido hasta ahora? An Fei dijo inmediatamente. Señor, estoy en un momento crucial para mi gran avance y estoy muy ocupado. Me temo que no tengo tiempo para charlar ahora. Voy a lograr un gran avance. ¿Un gran avance? ¿No ascendiste al nivel inmortal hace más de 300 años? ¿Cómo lograste acumular leyes tan rápido? An Fei dijo. Tengo algunas oportunidades. Mayor, ¿por qué tienes tanta prisa en llamarme? La voz del anciano resonó de inmediato. Déjenme salir. La puerta está abierta. Déjenme salir rápido. Quiero reponer el poder del linaje para los descendientes divinos. Sin embargo, An Fei no accedió de inmediato. En cambio, dijo, Mayor, ¿puede esperarme un rato más? El anciano preguntó, ¿qué quieres decir? An Fei preguntó, Mayor, ¿tu fuerza ha alcanzado el nivel de matar a Dios? El anciano parecía un poco enojado. Después de tantos años en la prisión divina de la creación, ya he adquirido muchos conocimientos sobre la cultivación. Una vez que salga, tan rápido como 100 años, tan lento como 1000 años, sin duda alcanzaré el nivel de asesinato de dioses. An Fei dijo, Mayor, entonces aún no has alcanzado el nivel de asesinato de dioses, ¿verdad? Piénsalo. Si algo te sucede, ¿quién restaurará el linaje de los descendientes divinos? ¿Me pasará algo? ¿Quién sabrá que voy a restaurar el linaje de los descendientes divinos? An Fei dijo, Mayor, la prisión divina de la creación ha sido expuesta. Nadie es tonto. Saben que la prisión divina de la creación tiene la capacidad de restaurar el linaje de los descendientes divinos. Después de que salgas, si te apresuras a ir al desierto del oeste, será fácil que otros te intercepten. Después de todo, los tiempos son diferentes. Después de que salgas ahora, puede que ni siquiera sepas el camino. Por lo tanto, si algo te sucede, los descendientes divinos estarán realmente condenados. Así que, Mayor, ¿por qué no esperas un poco más? Cuando termine el avance, iré al desierto del oeste y te ayudaré a resolver el asunto de los descendientes divinos. El anciano guardó silencio y, por una vez, el viejo feroz no se enfureció. Este chico tiene sentido. El anciano pareció comprender la clave. Puedo esperar, pero An Fei, desde que apareció la prisión divina de la creación, ¿no temes que te atrapen? An Fei sonrió. Entonces enviaré a 2 dioses para que te acompañen. Tras una charla informal con el anciano, An Fei abandonó la prisión divina de la creación. Aunque desconocía cómo era el reino del mar en ese momento, habían pasado 3 años desde la apertura del camino de la reencarnación. Desconocía cuántas personas habían superado la tribulación divina durante este periodo, pero sabía que sin duda serían muchas. Por lo tanto, no tenía sentido para él liberar a un dios ahora, además no podía controlarlo. Después de invocar la puerta sin distancia y abandonar el cementerio de los dioses, An Fei prometió matar a 30.000 criaturas siniestras y luego entró en su propia estrella de origen. En cuanto An Fei entró en su estrella de origen, con una grieta, pareció que se había despejado una barrera. En ese momento, An Fei supo que había alcanzado la etapa avanzada del nivel inmortal. Sin embargo, los cambios en su cuerpo no se detuvieron. Una energía inagotable proveniente de su estrella de origen inundó su cuerpo con furia. La energía espiritual, el ki inmortal y el ki caótico lo penetraron como si fueran libres. En cuanto esta energía entró en su cuerpo, la mayor parte fue absorbida por su carne y sangre, y una parte se transformó en poder para fortalecer su alma. Esta absorción duró 3 años. En la estrella del origen de An Fei, casi la mitad del caudaloso río de energía espiritual se había agotado, y los frutos espirituales habían desaparecido por completo.
En ese momento, estaba rodeado por más de 10.000 estrellas refinadas y cientos de miles de cristales de energía de nivel 4. Este ya era el último recurso de Anfei para refinar las estrellas. No esperaba que sus recursos estuvieran casi agotados. Después de todo, la mayoría de sus recursos fueron robados de las estrellas de origen de los grandes monarcas. En el pasado, eran muchos recursos. Sin embargo, ahora estaba a un paso del reino del gran monarca, así que era normal que estos recursos no fueran suficientes. 3235 Conviértete en un gran monarca. 2. Afortunadamente, contaba con muchas reservas. Cuando el último lote de estrellas refinadas estaba a punto de agotarse, finalmente estabilizó las 100.000 leyes. Gradualmente, Anfei descubrió que las leyes superpuestas parecían haber experimentado un cambio cualitativo. Un poder a nivel del origen del mundo surgió en su cuerpo. Era como una tierra primitiva sustentada por el origen del mundo. Ahora, el poder original aparecía continuamente en su cuerpo. Además, su médula ósea parecía haber experimentado un cambio cualitativo. De hecho, podía generar ki caótico por sí sola. No sabía qué era ahora. ¿El hueso del caos? Mientras la ley en su cuerpo producía continuamente poder original, Anfei sintió que toda la estrella del origen temblaba ligeramente y el poder original en su cuerpo se disipaba de su cuerpo. Eso no está bien. ¿Cómo pueden hacer el poder original en mi cuerpo? Con el nacimiento del poder original, Anfei sintió que se había fortalecido en todos los aspectos. No pudo evitar mirar la información, solo para quedar atónito. Propietario. Anfei. Nivel 118, nivel inmortal. Clasificación de linaje entre los clanes del océano infinito. El 7001. Ki inmortal. 129. Sul. 4,999 orígenes. Fuerza. 4.999 poderes estelares. Primer patrimonio espiritual. Origen patrimonio espiritual. Segunda herencia espiritual. La oscuridad eterna herencia espiritual. Primera bestia espiritual. Pez gemelo yin yang devorador del cielo, nivel 118. Segunda bestia espiritual. El gorrión emperador, nivel 116. Arte principal. Cuerpo de Godfiend. Bien. Incluso Anfei estaba estupefacto. Su fuerza básica se había disparado en 2000 puntos. ¿Había llegado al final del nivel inmortal? Anfei sabía que, a partir de estos datos, se podía deducir que no sería tan sencillo como alcanzar la etapa final del nivel inmortal. Los recursos de su estrella del origen casi se habían agotado, e incluso había generado una gran cantidad de poder original. ¿Cómo era posible que solo hubiera alcanzado un pequeño reino? Los cultivadores de nivel inmortal experimentarían 3 cambios. El primero fue que todas las leyes cambiarían. Cuando el número de leyes acumuladas superara el centenar, estas se fusionarían, pero sería difícil controlarlas. Por lo tanto, necesitaban establecer sus leyes originales y usarlas para suprimir las leyes acumuladas. Desde que comprendió su ley original, Anfei ya sabía cómo pasar la última etapa del nivel inmortal, que era explorar y perfeccionar su ley original. Sin embargo, él era diferente a los demás. La ley original establecida por otros aún presentaba muchas lagunas. Sin embargo, él transformó directamente el rocío del origen en una ley original. Era la ley original más completa desde el principio. Esto significaba que no tenía que ser como el príncipe heredero de la capital divina, quien mantuvo su fuerza en la etapa avanzada del nivel inmortal y estudió lentamente su ley original. Por lo tanto, en el momento en que estableció su ley original, ya no tendría problema para pasar a la etapa avanzada del nivel inmortal. Sin embargo, ¿por qué su cuerpo produjo el poder original cuando se suponía que debía acumular fuerza? Si el nacimiento del poder original estuviera relacionado con la ley original, su cuerpo debería haberlo producido hace mucho tiempo, no ahora. A menos que fuera por su técnica de cultivo. Mar de estrellas. Anfei sacó el altar del dios de la guerra. La cortina de fuego se elevó hacia el cielo, y el dios de la guerra fue el primero en enviar un mensaje. Anfei, ¿por qué no has ido aún al desierto del oeste? He oído que ha habido varias batallas divinas allí. ¿Dónde has estado? ¿Batallas divinas? El corazón de Anfei se conmovió. ¿Quién luchó contra quién? ¿Quién ganó? Dios de la guerra, los dioses del reino divino del mar central y el dios bandido del desierto occidental. No estuve allí, así que desconozco los detalles. Sin embargo, parece que te tienen en la mira. Gracias a mi ayuda, se desencadenó la represalia contra la raza antigua salvaje en el desierto occidental, su propio territorio. ¿Ah, de verdad? Anfei frunció el ceño levemente.
El estallido de las batallas divinas significaba que el reino divino del Mar Central ansiaba cosechar la raza divina primordial. En cuanto a por qué atacaban a la raza antigua salvaje por su culpa, el rostro de Anfei se enfrió. Probablemente su identidad había sido expuesta. No había duda de que solo había una persona que podía revelar su identidad, Jian Bui. Anfei reflexionó. Dios mayor de la guerra, no te preocupes por eso por ahora. Yo me encargaré de ello. Primero, déjame preguntarte algo. Tras establecer la ley original y acumular suficientes leyes, mi fuerza ha alcanzado la etapa final del nivel inmortal. ¿Pero por qué se genera el poder original en mi cuerpo? El dios de la guerra pareció aturdido por unos segundos antes de enviar un mensaje. ¿Puedes producir poder original ahora? Anfei asintió. ¿Sí? Dios de la guerra. Parece que en los últimos 300 años has acumulado muchas leyes. ¿Crees que no deberías producir poder original ahora? Anfei preguntó. ¿Debería? Dios de la guerra. En circunstancias normales, solo los grandes monarcas de nivel superior o incluso los dioses pueden producir poder original. La razón por la que ahora puedes producir poder original se debe, naturalmente, a la técnica divina suprema. Viniste a preguntarme por qué ya habías adivinado que el problema es la técnica, ¿verdad? Anfei pensó para sí mismo. En realidad es debido a la técnica divina suprema. Entonces, los inmortales en etapa avanzada no deberían producir poder original, ¿verdad? El dios de la guerra respondió. Por supuesto. De hecho, no existen divisiones precisas de reinos pequeños en el nivel inmortal. Esto se debe a que las leyes que has acumulado son contradictorias, por lo que se requiere el establecimiento de la ley original para suprimirlas. Todo el proceso es claro. ¿Cómo puede producir poder original? Anfei preguntó. Entonces, ¿cuál es mi situación ahora? Dios de la guerra. Tu situación actual es especial, no porque seas especial, sino porque la técnica divina suprema lo es. Me preguntaste antes si la técnica divina suprema era tan simple como comprimir constantemente el núcleo estelar. De hecho, claro, no es tan simple. De lo contrario, ¿cómo podría esta técnica convertirse en la primera técnica de cultivo en la lista de dioses de la raza humana? La técnica divina suprema puede tomar prestadas 10.000 técnicas y leyes para ayudar a cultivar. Para otros, solo fusionando leyes pueden ascender al reino del gran monarca. Sin embargo, para la técnica divina suprema, existe otro camino. 3236 Conviértete en un gran monarca, ¿3 otra manera? Anfei abrió la boca. Era la primera vez que oía que se podía ascender al reino del gran monarca sin la fusión de la ley. God of War. No te sorprendas. El otro camino que mencioné contiene el proceso de fusión de leyes. Por lo tanto, no lo abandona. Anfei arqueó las cejas. ¿No es eso más difícil que la fusión de leyes? Dios de la guerra. No, es más sencillo. Anfei se quedó sin palabras. ¿Contiene fusión de leyes y es más simple? Dios de la guerra. No lo dudes. Lo más difícil de la técnica divina suprema es convertirse en un dios. Llevo aquí atrapado incontables años. Esto es 1000 veces más difícil que la fusión de leyes. Así que es natural que te sea más fácil alcanzar el reino del gran monarca con esta técnica. Anfei preguntó. Entonces, ¿cuál es el otro camino? Dios de la guerra. Jeje, somos diferentes. Otros toman prestados 100 millones de estrellas para alimentar sus estrellas origen, pero nosotros comprimimos constantemente nuestros núcleos estelares y las fortalecemos. Por lo tanto, nuestras estrellas origen no se comparan en absoluto con las de otros. ¿De verdad no te tienta tener una estrella origen tan poderosa? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Parecía haber un toque de alegría en el tono del dios de la guerra, lo que le dio a Anfei una sensación extraña. El dios de la guerra respondió. ¿Alguna vez has pensado en fusionar tu estrella de origen? Anfei. Anfei pareció pensar en algo, pero no estaba seguro. ¿Te refieres a refinar? Refina mi trasero. Fúndelo. Zumbido. Anfei sintió un hormigueo en la cabeza. Era una idea descabellada fusionar la estrella del origen que había estado construyendo toda su vida. Anfei guardó silencio y no respondió hasta mucho después. ¿Es demasiado tarde para cambiar a otras técnicas? Dios de la guerra, sabía que estabas pensando demasiado. Cuando digo fusionar tu estrella del origen, no me refiero a destrozarla y fusionarla por completo. Me refiero a refinarla hasta convertirla en una parte de tu cuerpo, pero independizándola de él. Anfei preguntó. ¿No es eso refinar una estrella? God of War. Eso es pura mentira. Refinar una estrella es refinar directamente tu estrella de origen en una perla.
Y a partir de entonces, perderá contacto con tu cuerpo original y solo podrá proporcionarle cierta fuerza. Sin embargo, fusionar tu estrella de origen no afectará su posterior fortalecimiento. Son dos cosas completamente diferentes. Anfei preguntó. Entonces, ¿cuál es el beneficio de fusionarlo? Anfei dijo. Con el núcleo estelar como núcleo y las venas terrestres como meridianos. Dios de la guerra. ¿Qué pasaría si las venas terrestres y tu herencia espiritual se fusionaran, el núcleo estelar y tu corazón se fusionaran, tu carne y sangre se fusionaran con la tierra estelar, y tus leyes se fusionaran con las reglas del Dao celestial de la estrella del origen? ¿Qué crees que sucedería? Anfei sintió que el corazón le daba un vuelco y su voz se aceleró. La estrella soy yo, y yo soy la estrella. Puedo liberar fácilmente el poder de un golpe de perla estelar. Puedo movilizar por completo todo el poder de mi estrella del origen, y mi fuerza se elevará. Por lo tanto, el poder original que produzco también puede usarse para promover el crecimiento de todas las cosas en mi estrella del origen, y mis leyes, se fusionan con todas las cosas en mi estrella del origen. El dios de la guerra volvió a preguntar. Mira, no eres tonto. ¿No es esta también una forma de fusionar leyes? Y es más fuerte que la fusión de leyes pura. Los párpados de Anfei temblaron. Entonces, una vez que fusione mi estrella del origen, cruzaré directamente la etapa final del nivel inmortal y ascenderé al reino del gran monarca. No, solo necesitas fusionar una parte de tu estrella de origen para avanzar al reino del gran monarca. Anfei se sorprendió. ¿Eso no significa que cualquiera puede hacer esto? Dios de la guerra, ¿son sus estrellas de origen tan fuertes como las nuestras? Su misión consiste en moldear estrellas constantemente y proporcionarles poder. Nosotros somos diferentes. Nuestras estrellas de origen son muchísimo más fuertes que las suyas. Al escuchar las palabras del dios de la guerra, Anfei comprendió. No había nada malo en lo que decía. El dios de la guerra esbozó una sonrisa de alabanza y dijo. Sin embargo, en mi opinión, esto no significa mucho para ti. Incluso si llegas a la cima del reino del gran monarca, ¿qué importa? El obstáculo para la técnica divina suprema no está aquí, sino en cómo convertirse en un dios. Anfei dijo. Solo consideraré convertirme en dios cuando alcance la cima del gran monarca. No tiene sentido pensar en eso ahora. Entonces, ¿cómo debería fusionar mi estrella del origen, dios superior de la guerra? ¿Quieres que te dé arroz en la boca? Anfei dijo. Cuando me convierta en dios, te lo devolveré, dios mayor de la guerra. Dios de la guerra. ... El dios de la guerra guardó silencio unos segundos. Cada uno tiene su propia forma de fusionar sus estrellas de origen. La mía consiste en moldear las vetas del suelo para crear un arma y fusionarla conmigo como herramienta, pero quizá no sea la mejor. Puedes estudiarlo tú mismo. Anfei frunció el ceño levemente. No quería preguntarle al dios de la guerra cómo fusionarse con su estrella del origen. De hecho, ya tenía una idea en mente. Solo quería aprender algo de experiencia del dios de la guerra. Sin embargo, la respuesta del dios de la guerra fue completamente diferente a su línea de pensamiento. Al ver que Anfei guardaba silencio, el dios de la guerra cambió de tema. ¿Por qué no vas primero al desierto del oeste? Fusionar tu estrella del origen no se puede hacer de la noche a la mañana. Me llevó más de 30.000 años. Anfei dijo. Señor, no te preocupes. Sé lo que ocurre en el desierto del oeste. Por cierto, dios de la guerra, ¿sabes si existen estándares para el alma o la fuerza de un gran monarca? La respuesta del dios de la guerra fue igualmente rápida. 5.000 poderes estelares, o 5.000 orígenes del poder del alma, es el estándar mínimo para un gran monarca. 3.237 Conviértete en un gran monarca. 4. Anfei arqueó las cejas. ¿Poder de combate básico? Por supuesto. Si un gran monarca necesita un método secreto para aumentar su fuerza a este nivel, ¿qué clase de gran monarca es? ¿Qué pasa con el límite superior? Dios de la guerra. 100.000 poderes estelares, o 100.000 orígenes del poder del alma. ¿Cuánto cuesta? Anfei se quedó estupefacto. ¿Estaban 5.000 y 100.000 al mismo nivel? God of War. En general, el límite inferior es solo para quienes acaban de entrar en el reino del gran monarca y han alcanzado el límite de su potencial. Tras ascender al reino del gran monarca y consolidar sus cimientos, probablemente se puedan alcanzar 10.000 poderes estelares o 10.000 orígenes de poder del alma. Anfei frunció el ceño y pensó que 10.000 no era mucho. El dios de la guerra continuó. Según el grado de acumulación de leyes, el grado de fusión de leyes varía.
El poder de combate básico de la mayoría de los grandes monarcas oscila entre 10.000 y 30.000. Si desatan una técnica secreta, puede alcanzar entre 30.000 y 80.000. Me refiero a la mayoría de las personas. Cuando estas personas alcanzan la cima del reino de gran monarca, su poder de combate básico puede alcanzar como máximo 50.000. Es casi imposible que superen esta cifra. An Fei preguntó, ¿qué pasa con un pequeño grupo de personas? Por ejemplo, los cultivadores del Dao extremo. Dios de la guerra. Grandes monarcas del Dao extremo, simplemente el doble. El límite del poder de combate básico de un gran monarca del Dao extremo es de 100.000 puntos como máximo. Hasta ahora, nadie ha superado los 100.000. En fin, nunca me he topado con uno. Sin embargo, la tolerancia de un gran monarca del Dao extremo es mucho mayor que la de los grandes monarcas comunes. Pueden poseer una poderosa técnica secreta y liberar 200.000 o incluso 300.000 puntos de poder. Sin embargo, siendo honestos, muy pocos pueden alcanzar la cima del Dao extremo. Los párpados de An Fei se movieron locamente, e inmediatamente sintió que su poder de combate de nivel 5000 era simplemente basura. An Fei no pudo evitar preguntar. Dios mayor de la guerra, entonces deberías haber alcanzado los 100.000 de poder de combate básico, ¿verdad? Dios de la guerra. Jeje, lo descubrirás cuando te conviertas en un gran monarca. An Fei pensó para sí mismo. ¿Es necesario mantenerme en suspenso? Sin embargo, no le importó. El gran monarca más fuerte tenía 200 o 300.000 de poder de combate. ¿Y los dioses? Preguntó An Fei de inmediato. El dios de la guerra respondió. Un mínimo de 400.000, sin límite superior. Sin embargo, no se puede calcular el verdadero poder de combate solo con esto. La fuerza debe estar relacionada con tu gran Dao, tus leyes, tus técnicas de cultivo, etc. Las comisuras de la boca de An Fei se crisparon. Primero debía poseer el poder de combate básico. De lo contrario, con sus 5.000 puntos de poder de combate, incluso si pudiera desplegar 10 veces su poder de combate, solo serían 50.000. Comparado con un gran monarca del Dao extremo, era mucho más débil. Con razón el dios ni siquiera necesitaba atacarlo. Con un simple gesto de la mano, pudo obligarlo a usar el gran Dao del reemplazo de la vida. Tras conversar un rato con el dios de la guerra, An Fei regresó a su estrella de origen, pero no fue al desierto occidental de inmediato. El camino de la reencarnación se había abierto, y los grandes monarcas del reino del mar ya deberían haberlo descubierto. Por lo tanto, en los últimos 100 años, los grandes monarcas capaces probablemente se mantendrían ocultos y sobrevivirían a la tribulación divina antes de reaparecer. Por lo tanto, las personas que estaban causando problemas en el desierto occidental eran grandes monarcas que no estaban en la cima o dioses. Por el momento, no podía controlar las batallas a nivel de dioses. Podía controlar a los grandes monarcas que no estaban en la cima, pero él no era un gran monarca después de todo. Incluso si su fuerza se había disparado, tenía que activar su gran Dao original para resistir a un gran monarca común y corriente. Por lo tanto, su poder de combate actual estaba al límite de un gran monarca común. Con esta fuerza, probablemente sufriría pérdidas si participaba en los asuntos de los descendientes divinos. Por lo tanto, tan pronto como entró en su estrella de origen, An Fei inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a fusionarse con su estrella de origen. La mejor manera era fusionarse con su estrella de origen. En cuanto a cómo hacerlo, dominaba la ley de la vida, así que pudo darle vida. En ese momento, pudo usar su herencia espiritual de origen para entrelazar el poder vital de las venas terrestres de la estrella y lograr una resonancia vital, lo que era equivalente a transformarse lentamente en esta estrella misma. Si An Fei acertó, el dios de la guerra debería querer hacer lo mismo, pero no había dominado el gran Dao de la vida, por lo que no podía hacerlo en absoluto. An Fei no se demoró. Había abandonado el reino del mar hacía demasiado tiempo y carecía de recursos. Debía aumentar su fuerza y abandonar su estrella de origen rápidamente. Sin embargo, al principio, An Fei no se atrevió a fusionarse con el núcleo estelar. El núcleo estelar de su estrella de origen había estado comprimido durante incontables años, y su poder ya era extremadamente aterrador. En su estado físico actual, definitivamente no podría soportarlo. Por lo tanto, solo podía comenzar desde las venas fundamentales. Cuando estaba en la etapa de transformación estelar, las venas fundamentales se moldearon según su herencia espiritual.
Por lo tanto, cuando Anfei inyectó una enorme cantidad de vitalidad en las venas del suelo, en un momento, las venas del suelo de su estrella de origen parecieron volver a la vida. También fue en ese momento que Anfei pudo sentir que su vida convergía y se entrelazaba con el río de la vida en su estrella de origen. En ese instante, la conciencia de Anfei se fusionó con su estrella del origen y se transformó en la ley del Dao celestial. Y el poder original que nació en su cuerpo comenzó a disiparse. En un abrir y cerrar de ojos, todo creció. Su estrella del origen pareció activarse y comenzó a absorber automáticamente el poder del caos del mar de estrellas. La fusión fue un proceso relativamente largo. Al fusionarse con las venas terrestres, Anfei fue el primero en sentir el efecto del gran Dao de la fuerza y la ley de la fuerza. Esta era una de las leyes básicas de las estrellas. Fue precisamente porque la ley de la fuerza estaba presente en todas partes que Anfei alcanzó el nivel inmortal con ella. No esperaba ascender al reino del gran monarca también con ella. Sin embargo, era una estrella después de todo. No le fue fácil dar vida a una estrella tan grande. 1000 años después, cuando el río de vida de la última vena terrestre convergió con el río de vida de su cuerpo original, Grieta, se escuchó una voz nítida. Anfei se sintió renovado. El poder de su alma pareció explotar y convertirse en un mar de almas. Las leyes parecían penetrar su cuerpo. Ya no necesitaba operarlas deliberadamente, sino que las leyes nacerían con solo levantar la mano. Ruido. En su estrella de origen, el ki caótico absorbido en los últimos 1000 años, el río de energía espiritual casi medio agotado que fluía en la estrella, y las más de 10,000 estrellas refinadas restantes y los cristales de energía de nivel 4 estaban inyectando una gran cantidad de energía en su cuerpo en este momento. El año pasado, en su estrella de origen, el río de energía espiritual se había secado. 5 años después, el ki caótico se agotó. 13 años después, decenas de miles de estrellas refinadas estaban muertas y los cristales de energía se habían agotado. Sin embargo, esto no fue suficiente. Con un pensamiento de Anfei, apareció de inmediato en el mar de estrellas, sostuvo la ficha y gritó: «Viejo sin distancia, abre la puerta». 3238 Desierto del Oeste, aquí vengo. 1. La puerta infinita apareció y escribió: «¿A dónde vamos? El mar de estrellas es un caos. Estoy muy ocupado ahora. ¿Puedes matar a más criaturas siniestras a la vez?» Anfei arqueó las cejas. «¿El mar de estrellas es un caos?» Anfei dijo: «Los convoqué para que mataran a la malvada criatura. Aumentaré el número a 50.000, pero no más». A Anfei no le importó aumentar la cantidad de cristales de energía para la puerta infinita, pues los necesitaba desesperadamente. Tras este avance, todos sus recursos se habían agotado. Solo entonces supo que nunca eran suficientes. Había consumido muchísimos recursos solo para alcanzar el reino del gran monarca. ¿Y si alcanzaba el reino de los dioses? Los recursos necesarios serían probablemente astronómicos. Ahora era el momento de necesitar la puerta infinita. Si volvía a tener un conflicto con ella, no le serviría de nada. Aunque no pudiera matar a tantas criaturas siniestras, podría atribuírselo a crédito, ¿no? En fin, tendría que matar a muchas criaturas siniestras en el futuro. Al escuchar que Anfei iba a matar al siniestro, la puerta sin distancia se abrió de inmediato. Silbido. Cuando Anfei apareció en este mar de estrellas, quedó atónito. No era un lugar conocido, sino un campo de batalla siniestro en algún lugar del mar de estrellas. En ese momento, en el campo de batalla, había hasta 30.000 monarcas y más de 500.000 abridores del cielo. Además, Anfei vio más de 500.000 criaturas prehistóricas antiguas rodeando la ley del tiempo, incluyendo hasta 30.000 monarcas, 60.000 monarcas y 1.000.000 de abridores del cielo. Sin embargo, frente a ellos, en este campo de batalla, había hasta 2 o incluso 3 millones de criaturas siniestras. De todos modos, a simple vista, innumerables criaturas siniestras se marchitaban, pero esta escena era realmente enorme. Sí, este ya era un campo de batalla a gran escala. Aunque no era tan grande como el lugar custodiado por la ciudad monarca oculta, no era mucho peor. En ese momento, las criaturas envueltas en la ley del tiempo estaban al frente, y todo tipo de técnicas de purificación florecían en el mar de estrellas. Estas antiguas criaturas eran muy fuertes e intrépidas ante la muerte. Con ellas al frente, compartían la enorme presión sobre el ejército de primera línea.
Si la escena de millones de soldados luchando ferozmente era impactante, a lo lejos, An Fei vio una enorme figura de cientos de miles de pies de altura, con 8 manos enormes frente a él, cada una sosteniendo una espada que parecía una luz estelar. Frente a él, An Fei vio 2 criaturas siniestras de nivel apocalíptico. Sí, An Fei estaba seguro de que se trataba de una criatura siniestra de nivel apocalíptico. Había visto criaturas siniestras de nivel apocalíptico en el campo de batalla de la ciudad monarca oculta. En otro campo de batalla, An Fei vio a una monarca de pie sobre un antiguo fénix. Pero frente a ella, en las infinitas cadenas y la jaula del tiempo, había 2 criaturas siniestras de un nivel apocalíptico atrapadas. ¿Una batalla divina? ¿Incluso el templo del tiempo participó en el campo de batalla de primera línea? An Fei no pudo evitar quedarse atónito. Este también era un campo de batalla custodiado por dioses. No pudo evitar querer echar un vistazo a la puerta sin distancia, pensando para sí mismo. Solo necesito matar 50.000 criaturas siniestras, pero me enviaste directamente al campo de batalla de primera línea. Zumbido. Pocas personas notaron la repentina aparición de An Fei. Sin embargo, la potencia de nivel dios y la monarca femenina del templo del tiempo lo notaron, incluidos algunos grandes monarcas en la batalla. La puerta sin distancia. El dios estaba desconcertado. Aunque la presión en su frente había aumentado considerablemente últimamente, no pidió refuerzos. Además, aunque enviaran maestros fuertes para ayudar, al menos envíen algunos más, ¿de acuerdo? Solo había un gran monarca, y su aura era muy inestable. Parecía que acababa de ascender al reino del gran monarca. El dios gritó: acabas de hacer un gran avance y aún no has estabilizado tus fuerzas. ¿Por qué estás aquí? An Fei ahuecó las manos ligeramente. Señor, acabo de lograr un gran avance y no tenía suficientes recursos, así que le pedí a la puerta infinita que me enviara a un campo de batalla siniestro. Necesito conseguir cristales de energía. Disculpe la molestia. El dios, los otros grandes monarcas aquí e incluso la monarca femenina del templo del tiempo se quedaron sin palabras. Llegaste al campo de batalla para obtener cristales de energía en el momento crítico en que acababas de ascender al reino del gran monarca y estabas estabilizando tu cultivo. ¿Cuántas criaturas siniestras podrías matar? ¿Cómo podrían ser suficientes 100 o 1000 cristales de energía? El dios frunció el ceño levemente, pensando que al menos era un gran monarca. Estaba a punto de entregar algunos cristales de energía, pero al instante siguiente, las pupilas de este dios y la monarca se contrajeron por la sorpresa. En cuanto An Fei terminó de hablar, ya había entrado en el campo de batalla. No solo entró, sino que también cruzó la línea del frente de las criaturas ancestrales resucitadas y se dirigió directamente hacia el ejército siniestro. La monarca gritó: ¿estás loca? Sin embargo, el dios no dijo nada, pues le pareció que An Fei parecía un poco anormal. Su velocidad era demasiado rápida. Acababa de ascender al reino del gran monarca y no había tenido tiempo de consolidar su fuerza, pero en términos de velocidad, ya había superado a muchos grandes monarcas. Esto, claramente, no tenía sentido. Efectivamente, al instante siguiente, un denso ejército de criaturas siniestras se abalanzó sobre él. 8 pequeñas enredaderas se extendían entre las cejas de An Fei. Eswish. 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 Las enredaderas divinas de la olla de purificación demoníaca eran como cadenas. Cualquier ser siniestro que atravesaran moriría sin remedio. ¿Olla de purificación demoníaca? El corazón del dios tembló. Había oído que la olla purificadora del demonio había aparecido, pero no esperaba verla aquí. 3239 Desierto del Oeste, aquí vengo. 2. La monarca del templo del tiempo se iluminó con sus ojos. Emperador humano An Fei. No sabía por qué An Fei había aparecido allí de repente, pero sabía que, hace más de 800 años, An Fei aún no había demostrado el Dao. Pero, en tan solo 800 años, ¿se había convertido en un gran monarca? No me extraña. No me extraña que Ximen Linglan se encaprichara con esta persona y lo esperara toda su vida. Semejante talento es realmente extraordinario. Los demás en el campo de batalla estaban atónitos. No estaban en el reino del mar, así que desconocían la leyenda de An Fei. Simplemente estaban horrorizados. ¿Por qué alguien habría tomado la iniciativa de entrar en esa siniestra pila? Algunos monarcas reconocieron la olla purificadora del demonio y quedaron atónitos. Quienes no la reconocieron quedaron aún más atónitos. An Fei se sentó con las piernas cruzadas. En un abrir y cerrar de ojos, cientos de cristales de energía fueron absorbidos por su cuerpo. Suspiró.
Cuando el ki caótico y las almas sin dueño en los cristales de energía irrumpieron en su cuerpo locamente, Anfei finalmente respiró aliviado. Los cristales de energía rodearon a Anfei uno tras otro. Rugido. Mátalo. Las dos criaturas siniestras del fin del mundo que estaban luchando contra el dios rugieron sucesivamente. Las criaturas siniestras del fin del mundo ya eran dioses en cuanto a fuerza. Ya no eran criaturas siniestras inconscientes. Incluso podrían conocer los secretos tras lo siniestro. Por lo tanto, cuando vieron aparecer la olla de purificación demoníaca, enviaron desesperadamente una gran cantidad de criaturas siniestras para abalanzarse sobre Anfei. Esto se debía a que sabían que la olla de purificación del demonio aún no estaba completa. Con la ventaja numérica, era perfectamente posible que aplastaran a Anfei. Sin embargo, las dos criaturas siniestras de nivel apocalíptico, incluidas las criaturas siniestras de nivel de fin del mundo equivalentes a los grandes monarcas, no tenían intención de atacar a Anfei en persona. Al menos, cuando la olla de purificación demoníaca estaba en su punto más fuerte, no eran estúpidos y sabían que estarían cortejando a la muerte si iban allí. Una gran cantidad de criaturas siniestras de nivel corrupción, nivel terrorífico y nivel destrucción se abalanzaron sobre Anfei como si no temieran a la muerte. Soplo. 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 Las criaturas siniestras fueron perforadas y convertidas en cristales de energía una tras otra. En ese momento, probablemente había cientos de miles de criaturas siniestras rodeando a Anfei en el campo de batalla. La gente común no podía verlo en absoluto. Solo sabían que se había ahogado y estaban completamente conmocionados. En tan solo una hora, hasta 50.000 criaturas siniestras se habían convertido en cristales de energía. Como no todas las criaturas siniestras que asediaban a Anfei eran de nivel de destrucción, incluyendo una gran cantidad de criaturas siniestras de nivel de corrupción y terror, la olla de purificación demoníaca no dejó de matar. Al ver esto, las expresiones de las potencias divinas y de la monarca del templo del tiempo cambiaron. La olla de purificación demoníaca no se había restaurado por completo. Aunque su poder de combate era poderoso, siempre llegaba el momento en que se agotaba. Anfei estaba rodeado de tantas criaturas siniestras, así que no podían quedarse de brazos cruzados. Aunque Anfei irrumpió accidentalmente en este lugar, como dueño de la olla de purificación demoníaca, estaba destinado a ser extraordinario. Sería una lástima que alguien así muriera aquí o antes de madurar. Inmediatamente, el dios ejerció su fuerza y cortó una red de cuchillos centelleantes con el cuchillo largo estelar. La divinidad en su cuerpo brotó, y las leyes de los cielos fluyeron en paralelo, convirtiendo directamente este lugar en el dominio del cuchillo divino. Al instante, una criatura siniestra de nivel apocalíptico fue destrozada por la luz entrelazada del cuchillo de purificación. La monarca del templo del tiempo también empezó a recoger la red. Tras ella, una marea temporal se desplegó. De ella, un abismo se abrió y cubrió la jaula del tiempo. Dos criaturas siniestras del fin del mundo desaparecieron bajo esta enorme boca abisal. La monarca le dijo a Anfei a través de una transmisión de voz al mismo tiempo: espera. De hecho, tanto este dios como la monarca del templo del tiempo tenían los medios para matar criaturas siniestras de nivel apocalíptico. Sin embargo, no estaban dispuestos a hacerlo. Esto se debía a que se trataba de una guerra prolongada. Si uno moría, otro surgiría de la nada para mantener el equilibrio del campo de batalla. Si las dos partes luchaban demasiado ferozmente y las innumerables razas mataban a las criaturas siniestras del nivel del fin del mundo en una fila, era muy probable que convirtieran este campo de batalla ordinario en un campo de batalla súper grande. Luego tendrían que pedir refuerzos de otros campos de batalla. Por lo tanto, a menos que fuera absolutamente necesario, el dios aquí no estaba dispuesto a romper el equilibrio. Sin embargo, Anfei dijo tranquilamente: no te preocupes por mí. ¿Eh? Las 8 pequeñas enredaderas de la olla purificadora del demonio volvieron a atravesar con ráfagas a numerosas criaturas siniestras de nivel aniquilador. Y estas penetrantes criaturas siniestras, milagrosamente, no lograron regenerarse. ¿Puede aún funcionar la olla purificadora de demonios? No, la ley de vida allí ha desaparecido. El dios fue el primero en reaccionar. Parecía que la zona donde se encontraba Anfei no podía conectarse con el río de la vida. Por lo tanto, mientras estas siniestras criaturas fueran atravesadas por la olla de purificación demoníaca, no podrían revivir. ¿La ley de la vida? El dios se quedó atónito. Era la primera vez en su vida que veía a alguien seguir esta ley. ¿Podría el río de la vida estar relacionado con las leyes? En cuanto al monarca del agua del templo del tiempo, estaba impactado. ¿La ley de la vida? ¿Cómo lo hizo este tipo?
No es que nadie en el templo del tiempo intentara dominar la ley de la vida, sino que nadie podía alcanzar el río del origen, por lo que sentían que la ley de la vida era una ley imposible de dominar. 3240 Desierto del Oeste, aquí vengo, 3, sin embargo, hoy quedó atónita. No es de extrañar que esta persona pudiera convertirse en discípula del Templo del Vacío. Efectivamente, todos los que se convertían en discípulos del Templo del Vacío eran extraordinarios. Soplo. 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 En un momento, miles de criaturas siniestras fueron penetradas y convertidas en cristales de energía. An Fei creyó que podría seguir luchando durante 3 días y 3 noches. Sin embargo, en ese momento, en la niebla amenazante, se extendieron varias garras enormes y afiladas. La expresión del dios cambió. No es bueno. En la niebla, una criatura siniestra de mayor nivel ha notado los cambios. La monarca del templo del tiempo gritó. Todos, retírense a la línea del frente. Entonces, la enorme boca a tiempo escupió un poder aterrador docenas de veces más fuerte que Star Explosión, que fue directo a la aterradora garra y explotó decenas de miles de criaturas siniestras en el camino. En cuanto al dios, cortó 8 veces seguidas, atravesando directamente el círculo de criaturas siniestras que envolvía a An Fei. Gritó. Muchacho, vete ya. Tu existencia solo atraerá criaturas siniestras más fuertes y amenazantes. Te daré los cristales de energía que quieres. El dios le arrojó un pequeño mundo a An Fei. An Fei tomó el pequeño mundo. Antes de que pudiera agradecerle, escuchó a la monarca decir por transmisión de voz. Emperador humano, el siniestro está contraatacando. Parece poderoso, pero en realidad aún está en fase de prueba. Están probando el poder de combate de la línea defensiva en el campo de batalla de la miríada de razas. Tu aparición rompió este equilibrio. El siniestro también tiene inteligencia. Contigo cerca, la atención del siniestro se centrará en ti. Por lo tanto, has logrado tu objetivo. Puedes irte. An Fei estaba atónito. En el pasado, había matado a casi 200.000 criaturas siniestras en el dominio del hielo caótico, una tras otra, pero ninguna criatura poderosa y siniestra vino a causarle problemas. Ahora, solo aparecer aquí había atraído una existencia extremadamente aterradora. Aunque An Fei no estaba dispuesto a rendirse, se detuvo. Con unos pocos destellos, abandonó el campo de batalla. Al instante siguiente, la puerta infinita apareció ante él. An Fei apretó los puños. Gracias por su generosidad, señor. Le recompensaré cuando tenga la oportunidad. Sin dudarlo, An Fei entró en la puerta sin distancia. Envíame al desierto del oeste. Silbido. Cuando An Fei reapareció, sintió una tormenta de arena, lo que le hizo experimentar de inmediato la sensación del mar de arenas movedizas de la zona minera infinita. Sin embargo, este lugar era diferente. En el mar de arenas movedizas, las leyes del viento y la fuerza causaban estragos, y en la tormenta de arena reinaban todo tipo de leyes. Solo Dios sabía a qué parte del reino divino del mar del oeste lo había teletransportado la puerta infinita. De todas formas, allí no había peligro. An Fei había pensado en ir directamente a la raza divina primordial o a la raza antigua salvaje. Sin embargo, el desierto occidental estaba sumido en el caos. ¿Quién sabía lo feroz que sería la batalla entre el reino divino del mar central y el desierto occidental? El reino divino del mar central sabía que definitivamente iría a la raza divina primordial, pero desconocía la situación actual de esta. Si aparecía de repente y descubría que algo ya le había sucedido, o que el reino divino del mar central ya había preparado una emboscada, no valdría la pena. En cuanto a la raza antigua salvaje, era una raza con la que no estaba muy familiarizado. Aunque sabía que eran descendientes del dios de la guerra, había demasiada gente en su raza con opiniones diferentes. Su repentina aparición probablemente causaría conmoción. Por lo tanto, lo mejor era ir primero al desierto del oeste para comprender la situación actual. Sin embargo, antes de comprender el desierto del oeste, aún necesitaba tiempo para estabilizar su reino actual. Su avance aún no había terminado. En su estrella de origen, 20 años pasaron en un instante, y solo había pasado medio mes en el mundo exterior. Desafortunadamente, no contaba con suficientes recursos para mejorar la cadena del tiempo. De lo contrario, solo le tomaría 7 días estabilizar el reino del gran monarca. El dios le dio 100.000 cristales de energía, además de los que cazó, un total de 180.000. En cuanto a la energía proporcionada por los cristales de energía, fue suficiente para estabilizar su reino como gran monarca. Sin embargo, el ki caótico y las almas sin dueño en los cristales de energía no se utilizaron completamente para su absorción.
La mayoría se consumieron en la transformación de su cuerpo. En ese momento solo quedaban 30.000 cristales de energía. Y An Fei finalmente avanzó con éxito al reino del gran monarca. Sentado en su estrella del origen, An Fei estaba un poco distraído. Solía anhelar el reino del gran monarca, pero hoy, al alcanzarlo por fin, tenía sentimientos encontrados. Desafortunadamente, cuando llegó al reino del gran monarca, el reino del mar ya estaba sumido en el caos. Los dioses ya habían aparecido, lo siniestro había regresado, y aparecería para siempre. En ese momento, An Fei supo que el reino del gran monarca era solo un obstáculo en el camino de la cultivación. El dios de la guerra no podía superarlo, pero tenía que hacerlo. En ese momento, el cuerpo de An Fei se tambaleaba. Quiso levantarse, pero en cuanto lo hizo, un profundo hoyo quedó en el suelo. Incluso podía sentir que su cuerpo estaba emitiendo las runas de muchas leyes entrelazadas en todo momento. Cuando miró la información, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Propietario. An Fei. Nivel 119, Gran Monarca. Clasificación de linaje entre los clanes del Océano Infinito. El 4213. Ki Inmortal. 13. Sul. 20,001 Orígenes. Fuerza. 20.001 poderes estelares. Primer patrimonio espiritual. Origen patrimonio espiritual. Segunda herencia espiritual. La oscuridad eterna herencia espiritual. Primera bestia espiritual. Pez gemelo yin yang devorador del cielo, nivel 118. 3241 desierto del oeste, aquí vengo, 4, segunda bestia espiritual. El gorrión emperador, nivel 116. Arte principal. Cuerpo de Godfiend. Trago. ¿Tan fuerte? ¿Es este el poder de un gran monarca? Los grandes monarcas ordinarios solo tenían unos 10,000 puntos de poder de combate tras estabilizar su cultivo. Después de eso, a menos que alcanzaran la cima del reino de gran monarca, su poder de combate solo sería así. Sin embargo, ya había acumulado 20.000 de poder de combate tras fusionarse solo parcialmente con su estrella de origen. ¿Y si fusionaba la herencia espiritual de la oscuridad eterna con las venas terrestres? ¿Y si fusionaba su cuerpo con su estrella de origen? ¿Y si fusionaba su corazón con su núcleo estelar? Como era de esperar de la técnica suprema de la raza humana. ¿Y si este camino se superpone al Dao extremo? An Fei tuvo repentinamente esa idea, pues el Dao extremo en sí mismo era diferente de los demás Daos en cultivo. Quienes practicaban esta técnica soportaban más dificultades, más dolor y pagaban más caro antes de alcanzarlo. En un estado tan extremo, si pudiera volver a utilizar la técnica divina suprema, An Fei se sintió repentinamente renovado. El poder de combate básico del dios de la guerra definitivamente superaba el límite de 100,000. Una existencia como el dios de la guerra inevitablemente se embarcaría en el Dao extremo, y la técnica divina suprema era la más adecuada para los cultivadores del Dao extremo. Por lo tanto, la combinación del Dao extremo y la técnica divina suprema fue la clave para romper el cuello de botella del Dao extremo. Por lo tanto, el poder de combate básico del dios de la guerra era sin duda aterradoramente fuerte. Hasta ahora, el dios de la guerra luchaba en forma de clones. Su consumo de recursos también fue impactante. Su cuerpo original estaba claramente atrapado en algún lugar del mar de las estrellas. Entonces, cuando el dios de la guerra dijo que podía luchar contra dioses, ¿se refería a sus clones o a su cuerpo original? Además, el cultivo de la técnica divina suprema era indetenible. El dios de la guerra le recordó una vez que, al alcanzar la cima del reino del gran monarca y no poder seguir más, debía sellarse. ¿Y qué había del dios de la guerra? ¿Cuántos sellos tenía? Con razón este viejo me tenía en vilo. Resulta que la técnica divina suprema puede ser muy poderosa cuando se alcanza el reino del gran monarca. An Fei solo sabía que la técnica divina suprema podía seguir fortaleciendo a las personas, pero a medida que crecían, el fortalecimiento no parecía ser obvio. Hasta que se convirtió en gran monarca, sintió cada vez más lo aterrador que era este camino. ¿Quién por debajo del nivel de un dios podría resistirse? Zumbido. An Fei apareció instantáneamente en el mar de estrellas, sintiendo el poder de la ley del espacio. Su cuerpo se expandió repentinamente y, en un instante, atravesó miles de millones de kilómetros de vacío. 6.000 veces la velocidad de la luz. La comisura de la boca de An Fei se torció ligeramente y agarró una estrella muerta. Retumbar. Zumbido. Detrás de An Fei, apareció un halo divino. Este halo divino estaba lleno de vitalidad infinita. Bajo su iluminación, parecía estar inmerso en el río de la vida. No es de extrañar que a los grandes monarcas les guste llevar un halo divino.
Resulta que es una manifestación de su ley original. Cuando Anfei activó su gran Dao original, sintió que las leyes aquí fueron absorbidas de repente y su poder de combate se disparó instantáneamente. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cuando el cuerpo de Anfei fue fortalecido 4 veces, sintió que sus huesos temblaban levemente, al igual que su carne y su sangre. Desafortunadamente, aunque mi cuerpo y mis huesos se han fortalecido mucho, aún no pueden soportar la plena vigencia de mi gran Dao original. Quizás sea mejor cuando alcance mi máximo potencial. Las comisuras de la boca de Anfei se curvaron ligeramente. Por primera vez, sintió un poder incomparable. Los grandes monarcas y aquellos por debajo del reino de los grandes monarcas eran completamente diferentes. Cuando estaba en la cima del nivel despreocupado, aunque su cuerpo podía transportar 10 veces su poder de combate y su fuerza podía alcanzar los 20,000 poderes estelares, tenía muy poca comprensión de las leyes y aún no las había fusionado en su cuerpo, por lo que incluso si usara toda su fuerza, probablemente sería difícil para él herir a una potencia de nivel gran monarca. Ahora, Anfei sabía que, aunque no podía resistirse a un dios poderoso ni siquiera con toda su fuerza, con el halo de la vida, podría bloquear un golpe divino. Sintiendo el poder infinito en su cuerpo, Anfei sonrió. West Wilderness, allá voy. 3242 Emboscada del Reino Divino del Mar Central. 1. Anfei nunca había estado en el desierto occidental ni había solicitado información sobre él. Solo sabía que este era un lugar donde los bandidos proliferaban. El Valle del Dios Feroz también era conocido por albergar a decenas de miles de bandidos. Se decía que un dios bandido lo custodiaba. Nadie sabía lo fuerte que era. Sin embargo, el reino divino del Mar Central atacó una vez el desierto occidental, pero no logró cambiar la situación. Ni siquiera pudieron deshacerse de los 3 bandidos principales, lo que explicaba la situación. Precisamente por lo especial del desierto occidental, este lugar podía considerarse un paraíso pecaminoso. A los forajidos les gustaba esconderse allí. Debido a la abundancia de gente feroz, los poderosos amos del desierto occidental eran fieros y valientes. Sin embargo, incluso si hubiera bandidos, era necesario que la gente viniera al desierto del oeste para que estos tuvieran a quien saquear. Por lo tanto, Anfei sospechaba que los recursos en el desierto del oeste debían ser abundantes. De lo contrario, ¿por qué vendrían allí? ¿A beber el viento? Sin embargo, cuando Anfei se encontraba en medio de la tormenta de arena envuelta en leyes, no pudo evitar quedarse sin palabras. Era un mar de arena inmenso. Si este fuera el entorno del desierto del oeste, ¿no estarían sus habitantes al menos en el reino de la apertura celestial? Claro que también era posible que hubiera algún problema en la zona donde se encontraba. Anfei observó a su alrededor con su percepción y luego arqueó las cejas levemente, pues este mar de arena bloqueaba casi por completo su percepción. Incluso siendo un gran monarca ahora, no podría penetrar más allá de 1 kilómetro en el mar de arena. A tan solo 1000 metros de profundidad, Anfei percibió una gran cantidad de criaturas. Como otros mares, el mar de arena también era un mar. Había peces, finas conchas, gusanos, cangrejos e incluso singulares criaturas de coral dorado. Silbido. Anfei voló sobre el mar de arena durante 100 segundos, pero no encontró nada, ni siquiera un bandido. ¿Eh? ¿Tan poca gente hay en el desierto del oeste? Yo tampoco vi muchos recursos. Anfei se sintió un poco extraño. Con su velocidad actual, podía recorrer una distancia enorme en 100 segundos. Aunque el desierto del oeste no era pequeño, no le era imposible encontrar algo. Justo cuando Anfei estaba a punto de sacar el vasto Ocean Navigator, encontró un árbol muerto con racimos de frutas verdes y negras colgando de sus ramas secas, como dátiles de madera. ¿Una planta demoníaca? Anfei se apresuró a acercarse. Era el único árbol que había visto en el mar de arena hasta el momento. Parecía que por fin tenía a alguien a quien preguntar. En el momento en que Anfei apareció aquí, la fruta verde negra que colgaba del árbol abandonó el árbol con silbidos y se disparó hacia Anfei como super rayos de luz. ¿Eh? Anfei se quedó donde estaba, pero la tormenta de arena se desató repentinamente. La ley del viento rugió, generando vendavales tras vendavales, destrozando los ataques de la mayoría de las frutas. Pero un pequeño número de ellos pasaron a través del vendaval de la ley, solo para enredarse con la arena que volaba y explotar en el vacío. Sí, tras acumular 100.000 leyes, Anfei había dominado demasiadas leyes del mundo. Además de su fuerza actual como gran monarca, con una pequeña activación, la arena y el viento podrían usarse como armas. Si no fuera porque aún no había fusionado muchas leyes, ni siquiera necesitaría activarlas.
Con un solo pensamiento, las usaría. ¿Un árbol de nivel inmortal? ¿Quién creería que este discreto árbol muerto había alcanzado el nivel inmortal? El desierto del oeste era solo uno de los 5 reinos divinos. Lógicamente, debería ser el mismo que el reino divino del Mar del Este o el reino divino del Mar del Sur. ¿Cómo podría ser tan fácil encontrar a una potencia de nivel inmortal aquí? Sin embargo, el árbol frente a él estaba justo en el nivel inmortal. Además, al ver que su ronda de ataques era ineficaz, el árbol inmediatamente quiso perforar el mar de arena. ¿Cómo podría Anfei estar de acuerdo? Gritó. Jaula de arena. La superficie del mar de arena se condensó instantáneamente como si se hubiera formado una gruesa capa de hielo. El cuerpo del árbol muerto quedó atrapado, pero en ese momento, no carecía de fuerza para defenderse. El racimo de frutos que colgaba del árbol estalló repentinamente con el poder de múltiples leyes, intentando penetrar este mar de arena condensado. Sin embargo, ¿cómo podría el poder del nivel inmortal sacudir al actual Anfei? Al levantar la mano, la jaula del mar de arena se transformó en una enorme mano, que surgió del mar de arena y agarró el árbol muerto. ¡Pam! 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 El árbol muerto también se dio cuenta del terrible peligro y detonó apresuradamente todos sus frutos. Cuando finalmente explotó la mano de arena, sintió de repente que algo andaba mal y encontró a Anfei ya sentado en su rama. En ese momento, la información apareció en los ojos de Anfei. Nombre árbol del espíritu de la muerte. Introducción: una planta demonio del mar de arena que crece absorbiendo los nutrientes de la carne y los huesos de los muertos. El árbol del espíritu muerto pertenece a la miríada de razas. Debido a que nutre el núcleo de las leyes en su cuerpo, a menudo es perseguido por otras razas. Nivel 118. Calidad mutante antiguo. Reino nivel inmortal. Técnica de combate: rayo de ley, explosión espiritual, envoltura mortal, entierro del alma silenciadora. Coleccionable: corazón de la ley. Absorbible. Nota: el árbol del espíritu muerto es esquivo y difícil de atrapar. Este árbol del espíritu de la muerte entró en pánico. Quería huir, pero no pudo. En ese momento, sintió una gravedad aterradora en su cuerpo, impidiéndole moverse. Mi señor, por favor, perdóname. Mi corazón de la ley no significa nada para ti. Por favor, déjame ir. Oh. ¿Sabes hablar? Si no fuera porque su cuerpo original no tenía ojos, el árbol del espíritu de la muerte habría querido poner los ojos en blanco. ¿De qué estaba hablando? Al fin y al cabo, era una potencia de nivel inmortal. ¿Cómo era posible que no supiera hablar? Sin embargo, al momento siguiente, de repente sintió que la presión en su cuerpo desaparecía. 3243 Emboscada del Reino Divino del Mar Central, 2, aunque la presión sobre él se había aliviado, no se atrevió a huir. Frente a un gran monarca, no tenía margen para resistir. Anfei dijo: no me interesa tu corazón de la ley. Sin embargo, como te conozco, tienes que responder algunas preguntas mías. Mi señor, por favor, pregúntele. Este pequeño demonio le dirá todo lo que sé. Anfei se burló. ¿Pequeño demonio? Un inmortal nunca es un pequeño demonio. No te preocupes. No te lo pondré difícil. Déjame preguntarte, ¿dónde están los bandidos y cultivadores en el desierto del oeste? ¿Eh? El árbol del espíritu muerto se quedó atónito. No bromees conmigo. ¿Quién no sabe que los cultivadores están todos bajo el mar de arena? ¿Bajo el mar de arena? ¿Quién te está tomando el pelo? Es mi primera vez en el desierto del oeste. ¿No es normal que no lo sepa? Cuéntamelo con detalle. El árbol del espíritu muerto estaba desconcertado. Eres nuevo en el desierto del oeste. ¿Cómo llegaste aquí? Sin embargo, no se atrevió a preguntar. El árbol del espíritu muerto dijo: mi señor, el desierto del oeste se llama así porque en su superficie imperan las leyes y no crece ni una brizna de hierba. Solo hay un mar de arena inmenso. Sin embargo, en el mar de arena del desierto del oeste, hay capas de espacios subterráneos, que llamamos mar de la tierra. En el mar de la tierra, abundan los recursos, muchos reinos secretos y muchas oportunidades. Por eso, innumerables aventureros llegaron al desierto del oeste para explorar el subsuelo, por lo que muchos bandidos nacieron allí. Espera un minuto. Anfei interrumpió. Ya que hay tantos recursos y reinos secretos, ¿por qué los bandidos del desierto occidental no los toman ellos mismos? El árbol del espíritu muerto dijo: ¿sí? Pero los reinos secretos del desierto occidental están más o menos acompañados de peligro. ¿No es mejor arrebatarle el botín a otros directamente? Si exploras los reinos secretos tú mismo, te juegas la vida.
Pero si arrebatas el botín de otros en los reinos secretos, lo tendrás todo y no tendrás que invertir tiempo ni esfuerzo. Por supuesto, los bandidos del desierto occidental también explorarán varios reinos secretos por su cuenta. An Fei pensó. Este es el estilo de los bandidos. Robar es, sin duda, una forma más fácil de obtener recursos. An Fei preguntó. ¿Qué quieres decir con que los reinos secretos del desierto del oeste están más o menos acompañados de peligro? ¿Acaso no están todos los reinos secretos acompañados de peligro? El árbol del espíritu muerto pensó. Claro que sí, esta persona no sabe nada. Respondió con voz relajada. Mi señor, se dice que el desierto del oeste es la tierra ancestral más completa del reino del mar. Cuenta la leyenda que, en la era primordial, un dios en el mar de arena liberó el desierto infinito y lo convirtió en miles de millones de soldados de arena para combatir al mal. En ese entonces, innumerables maestros poderosos murieron, y junto con esta tierra ancestral, todos fueron enterrados. Por lo tanto, el verdadero desierto del oeste se encuentra bajo el mar de arena. También era la primera vez que An Fei oía hablar del origen del desierto del oeste. No esperaba que existiera semejante historia tras él. Era una auténtica tierra ancestral. En la era caótica y la era primordial, en aquel entonces, existían innumerables tesoros, todo tipo de técnicas poderosas e innumerables linajes extraordinarios entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, esas dos eras siempre se habían conocido como eras donde los tesoros abundaban. No era de extrañar que los poderosos maestros del reino divino del mar central y otros lugares aún vinieran al desierto occidental a pesar de saber que era peligroso. Solo un lugar como este, con innumerables tesoros, podía generar tantos bandidos, ¿verdad? An Fei preguntó. ¿Tienes un mapa del desierto occidental? El árbol de la muerte dudó un momento y luego dijo. Sí, pero mi señor, en el desierto del oeste, los mapas por sí solos son inútiles. Bajo el mar de arena, es complicado. Además, hay demasiados lugares en el desierto del oeste que no tienen mapas, porque en la antigüedad se dejaron demasiadas formaciones enormes en esta zona. A veces, incluso los bandidos que han vivido en el desierto del oeste durante mucho tiempo pueden no encontrar el camino. Por ejemplo, la zona prohibida deshabitada, donde hay una gran formación formada por el cielo y la tierra y no hay ninguna dirección en absoluto. Solo se puede entrar y salir con experiencia. Y la espiral de la muerte, aparece de vez en cuando. Pocas personas que son absorbidas por la espiral de la muerte logran regresar con vida. También hay demasiados rastros de batallas de la era primordial sellados en el gobi del alma muerta. Innumerables personas que entraron para explorar oportunidades han muerto. An Fei dijo. Dame el mapa. De acuerdo. El árbol del espíritu muerto materializó de inmediato una hoja muerta. An Fei la examinó con su percepción, y algunos puntos estaban marcados por el árbol del espíritu muerto. Entre los lugares más peligrosos, estaban el área prohibida deshabitada, la espiral de la muerte, el ojo de la tormenta, las arenas movedizas infinitas, el gobi alma muerta, la ciudad dorada y el valle del dios feroz. An Fei miró el mapa y descubrió que la mitad estaba en blanco. No es de extrañar que la raza divina primordial quisiera huir al desierto del oeste. En un lugar así, era aún más difícil encontrar gente que en el área minera infinita. El área minera infinita era peligrosa debido a la gran cantidad de demonios mineros. Pero en el desierto del oeste, había todo tipo de reinos secretos, demonios gigantes del mar de arena y lugares peligrosos. Sin embargo, en el mapa, había algunos lugares con un área específica. Por ejemplo, algunos clanes grandes. An Fei vio la ubicación de la raza antigua salvaje. Era un lugar cercano al gobi del alma muerta. El área no era pequeña, lo que indicaba que la raza antigua salvaje era muy poderosa en el desierto occidental. Además de la raza antigua salvaje, la ubicación del valle del dios feroz también estaba claramente marcada. Sin embargo, este era el centro del desierto occidental. Su estatus era similar al de la dinastía capital divina en el mar del este, la raza divina del fénix en el mar del sur y el nido de insectos en el mar del norte. Era algo inaccesible para cualquiera. An Fei guardó el mapa y asintió levemente. No está mal. Ahora cuéntame qué pasó recientemente en el desierto del oeste. Esta vez, el árbol del espíritu muerto dijo. Mi señor, nuestros árboles del espíritu muerto se esconden en el desierto del oeste y rara vez son descubiertos. Naturalmente, no tomaremos la iniciativa de integrarnos con algunas razas, así que no sé qué sucedió en el desierto del oeste recientemente. Solo sé que algunas potencias de nivel Dios parecen haber tomado medidas.